Hey, ¿qué onda? Buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Ari te cuenta. Estoy muy emocionada por tenerles aquí en un capítulo nuevo. Mi nombre es Ari y esta noche tenemos un especial de conductores o taxistas. Como muchos saben, me encantan las historias que tienen que ver con lo que son las carreteras, y en esta primera historia tenemos una historia que sucedió en Acapulco. Pero bueno, antes de iniciar con esas historias, quiero recordarte que tengo muchas redes sociales. Quiero que vayas y me sigas y que me cuentes todas las historias que tú tengas. Mi nombre es Ari y te doy la bienvenida a el podcast de Ari te cuenta. Y bueno, vamos a empezar con esta historia. Esta historia la cuenta un conductor taxista. Él labora en lo que es Acapulco Guerrero. Esta historia sucedió en lo que es el kilómetro 30, en el libramiento de El Paso Texca de Acapulco. Él me cuenta que en una de esas noches, eran aproximadamente a las 9 o 10 de la noche del año 2018, en el cual pues ya había escuchado varias leyendas sobre lo que son los nahuales, lo que son los, pues sí, como los nahuales, ¿no? Pero como muchas personas, pues él no creía en este tipo de entidades ni nada de eso, ¿no? Era una persona que era sumamente, pues no creía en las cosas paranormales y pues se respeta, ¿no? En esa noche él recuerda que pues fue a dejar un viaje. La verdad es que pues todo estaba súper bien, eran personas que él conocía. El pasajero, cuando se bajó, le reiteró y le dijo que tuviera muchísimo cuidado cuando regresara, porque a esas horas pues ya era peligroso, que tuviera cuidado con los nahuales. En eso pues él, sacadísimo de onda, pues como que le dio como mucha atención a ese comentario y como que se empezó a sugestionar por dentro, ¿no? En ese momento él me cuenta que pues iba por este kilómetro cuando de repente él sintió como si hubiera atropellado a alguien. Él me dice que fue súper extraño porque él pues es muy atento cuando va manejando, pero en efecto pudo sentir y cómo se movió el coche, como si pues hubiera atropellado a alguien, ¿no? En ese momento pues él para el carro y se baja para ver pues qué fue lo que pasó, ¿no? Obviamente para todo esto él dijo, bueno, pues a lo mejor un animal que se puede consumir, porque de hecho me comenta que es muy común que pues hay animales como guajolotes, armadillos, y pues esos pues se suelen consumir en este lugar, ¿no? Y cuando él se bajó, él logró ver a lo que es como un animal que es como un tipo gato, un gato montés, así lo describe, con unas garras pues muy peculiares, pero sobre todo lo que más le impactó y lo perturbó es que la cara de este gato tenía muchas facciones humanas. En ese momento él vio que ese gato no estaba lastimado, simplemente estaba como que parado atrás del taxi. Él en ese momento pues se sacó muchísimo de onda y dice que se quedó como paralizado unos 2 segundos cuando reaccionó y corrió inmediatamente para el taxi y pues aceleró a toda velocidad, ¿no? Él me cuenta que en ese momento pues fue como que, oye, pues estaba muy asustado. Me comentó que le habló a su esposa inclusive, y su esposa pues también estaba muy asustada por él, ¿no? Porque pues llegara bien a casa. Y pues gracias a Dios todo pasó, llegó bien a casa. Y pues a la mañana siguiente volvió a encontrarse a este amigo al cual pues había ido a dejar a ese pueblo, y le contó todo lo que había pasado. En ese momento su amigo le dice, ¿sabes qué? Perdóname por no haberte dicho antes, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que yo te dije que tuvieras cuidado con los nahuales? Y en eso le dice, sí, pues es que cuando nosotros íbamos saliendo de un mercadito que está cerca de ahí, noté que una persona muy peculiar se te quedó viendo y vio muy detenidamente pues la parte de tus placas traseras del auto, ¿no? En ese momento yo reconocí a esa persona y se decía que esa persona que se le quedó viendo era un nahual. Tenía como que la fama de hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero pues él pensaba que eran como leyendas, ¿no? Leyendas que pues la gente dice. En ese momento él le dice, pues sabes que yo por dentro dije, pues le voy a decir porque pues tiene que tener cuidado, a lo mejor pues algo, ¿no? No sé, no vaya a ser que le vaya a hacer algo. Y por eso te lo dije, pero realmente no sé con qué intención pues te quiso pues asustar, pero yo estoy seguro que lo que se te apareció en esa carretera fue un nahual y fue esta persona. Para todo esto dice que
una semana después se encontraron a esta persona y pues lo confrontaron muy feo, y esta persona pues simplemente corrió, o sea, como que ni siquiera les pudo decir algo, simplemente corrió y lo dejaron de ver por unos cuantos meses. Y pues me dice que le han dicho que lo han visto, pero pues realmente él no, pues no lo ha vuelto a ver. Pero esta fue su historia, no sé qué es lo que ustedes piensen, pero creo que ya había contado una historia similar de un trailero que le sucedió algo pues similar, pero no sé, pues está como que muy raro. Yo realmente esa historia de nahuales y todo eso, pues sí, como que se me hace muy impresionante que haya personas que se pueden transformar en pues animales, pero pues no sé, estuvo muy feo. Vamos a pasar con la siguiente historia, la cual pues fue protagonizada por un taxista igual. Él nos cuenta una macabra experiencia que vivió con una secta. Y bueno, para todo esto quiero hacer un paréntesis, y realmente he visto y he leído diferentes historias en las cuales se relata que de una u otra forma este grupo de personas trata de buscar como a sus víctimas para hacer pues los diferentes rituales. Y realmente pues creo y considero que hay que tener cuidado, ya que pues nunca sabemos con qué intención pues van a, pues sí, nos van a tratar de hacer caer, ¿no? Él se dedicaba pues a hacer viajes y pues a llevar personas a sus diferentes destinos, y una noche pues le hicieron la parada a dos hombres, aparentemente pues personas decentes, y bueno, él me comenta que sí, pues no parecían personas de la calle y así, pero sí tenían una vibra bastante pesada. Me comenta que cuando se subieron le dieron una dirección bastante alejada de lo que es la ciudad, y pues realmente le dijeron que pues cobrara lo que cobrara, pues era muy importante que los llevara. Para todo esto él comenta que ese fue el peor error que pudo haber cometido, y en efecto pues inició en el viaje. En cuanto inició en el viaje, los tipos en tipo plan asalto le pidieron su teléfono y pues le dijeron que si sabía lo que le convenía, pues era lo mejor era que pues no hiciera ninguna tontería, ¿no? Y así fue, prácticamente iba manejando secuestrado, y él comenta que algo que le llamó mucho la atención fue que durante el camino estas personas hicieron llamadas en las cuales mencionaban que llevaban a una persona para eso. En eso él pues estaba súper asustado y se imaginó pues no sé, ya saben lo de pues no sé, muchísimas cosas como pues personas con trata de personas, que lo iban a asaltar, que lo iban a pues se imaginó muchísimas cosas. En ese momento pues él me cuenta que ya no tenía su teléfono, estaba prácticamente pues sin comunicación, y pues para su mala suerte y por la hora que era pues casi no había carros y no se topó con ninguna pues patrulla, ¿no? En ese momento pues ellos llegaron a una casa que estaba bastante alejada de la ciudad, y pues me cuenta que era una casa que estaba prácticamente baldía. En ese momento cuando él entró, pues me comenta que entró prácticamente como si fuera, pues sí, como si estuviera secuestrado. Subió por unas escaleras que recuerdan mucho, el cual el olor era pues casi que putrefacto, olía como si algo se estuviera echado a perder. Recuerda que todo esto sucedió en el piso 3 de este edificio. Cuando él llegó ahí vio que había más personas de rehenes y que había muchas personas con túnicas y pues tenían la cara cubierta, ya saben, el típico uniforme que usan las personas en sectas, y pues obviamente él cuando vio eso pues se asustó muchísimo. De hecho me comenta que desde ese día pues ya lo tenía, pero como que de ahí descubrió que tenía diabetes porque realmente el susto que tuvo fue muchísimo. Me cuenta que durante ese tiempo que estuvo ahí, fue aproximadamente 2 horas, estas personas pues estuvieron haciendo tipo rituales, embarrándose a líquidos que parecían ser sangre, y
obviamente para todo esto habían personas que aproximadamente eran 5 personas las que estaban en la misma condición que él. Estaban pues muy asustados, eran mujeres, hombres, y algo que se le hizo súper perturbador es que una de las chicas no resistió la escena que estaba viendo, ya que durante estas invocaciones él comenta que algo que se le hizo súper perturbador es que se escuchaban ruidos de animales. Entonces él no sabía si realmente eran animales o era pues el resultado de todas las invocaciones que estaban haciendo, pero pues se le hizo muy 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 extraño, ¿no? Una de las chicas no resistió escuchar todo esto y se desmayó. En ese momento, cuando ellos vieron que esa chica se desmayó, la lanzaron por una ventana. Y obviamente eso fue como algo que hicieron como para ponerle el ejemplo a ellos, y además pues ellos se dieron cuenta que los querían como que atentos, ¿no? Él me cuenta que cuando vio eso obviamente le dio muchísimo miedo y sabía que se tenía que controlar porque pues de eso dependía que él saliera con vida de ahí, ¿no? Me cuenta que pues vio demasiadas cosas pues muy macabras en cuanto a los rituales que estaban haciendo, y en algún momento estas personas decidieron pues a como que ponerles fin a pues ahora sí que a su finalidad con ellos. Se acercaron con armas punzocortantes para hacer lo que él se imagina que eran sacrificios, y en ese momento unas luces como de carro empezaron a alumbrar pues por la ventana, ¿no? Me comenta que fue algo súper súper increíble ver que pues como en las películas, ¿no? Que todas estas personas corrían y se asomaban por una ventana para ver pues qué estaba pasando, y en efecto se dieron cuenta que pues había más personas ahí y ellos bajaron como en plan de ataque, ¿no? En ese momento ellos se dieron cuenta que pues o una de dos, o eran personas que estaban en el mismo grupo de esta secta, o en efecto pues era pues algún grupo delictivo que estaba pues tratando de pues no sé, o sea, no podía hacer nada bueno con todo lo que estaba pasando, ¿no? Todas estas personas de la secta se bajaron corriendo para enfrentar a esas personas y se empezaron a escuchar disparos. Aproximadamente 15 minutos después subió esta persona, subieron 3 personas armadas y se identificaron como soldados. Para todo esto pues obviamente encontraron a la chica que aventaron por la ventana, y además pues los pudieron ayudar, les pudieron pues dar primeros auxilios, y lo único que él recuerda es eso, y al día siguiente despertar en una pues cama de hospital junto a su esposa y sus hijos. Obviamente que para eso él me cuenta que fue algo súper súper choqueante pues encontrarse otra vez con su familia, porque realmente después de lo que pasó él creyó que jamás los iba a volver a ver, y bueno, creo que no es para menos, o sea, imagínense vivir algo así súper traumante. Y bueno, después de eso me comenta que en el lugar de donde él estuvo pues estaba una persona de la delegación o de la fiscalía que estaba tratando de pues entender qué es lo que había pasado, y pues según esto agarraron a una persona de todas las demás, pero esta persona no estaba decidida a declarar nada, ya que pues según sus propias palabras esta persona tenía pactos con pues con esta secta y tenían prohibido hablar. De hecho esa persona mencionaba que prefería que se le privara de la vida a el tener que declarar algo en contra de esto, y tuvo la facilidad de irse de pues de ese lugar, el cual pues decide mantener en anonimato porque no quiere tener represalias en su contra, y ahorita actualmente está viviendo en otro estado. Pero esto fue algo súper fuerte que realmente lo marcó, y esta es una más de las historias de las que escucho, que este tipo de personas pues trata como de pues poner trampas o obtener personas para hacer todos estos rituales. Personalmente pues gracias a Dios nunca me ha pasado nada similar, pero pues creo que es uno de los es como un miedo desbloqueado de que pues hay personas con todo tipo de intenciones y hay que tener muchísimo cuidado. Pues gracias a Dios él salió con vida, pero realmente pues sí me comenta que es muy triste ponerse a pensar en la chica que aventaron por la ventana y que pues pudo haber sido él. Desafortunadamente me comenta que no tuvo contacto con las otras víctimas, que todos tomaron una actitud como de, ¿sabes qué? Quiero confidencialidad, no quiero que nadie sepa
pues quién soy, porque pues todos están como con miedo de que las demás personas que no pudieron atrapar tomen represalias o traten de pues contactarlos, ¿no? Y bueno, esta fue su historia, una historia pues bastante aterradora que creo que pues es muy impactante. Continuando con estas historias sobre taxistas, vamos a pasar con una historia un poco breve, pero la verdad es que también es muy impactante. Esta historia le sucedió a un taxista, el cual es taxista en la Ciudad de México. Y bueno, él me cuenta que una noche aproximadamente, era temprano, eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche, él iba pasando por una avenida y pues para recalcar, ese día era esa noche era una noche bastante lluviosa y pues hacía demasiado frío. Él me cuenta que en un lugar donde no era una parada de taxi, de repente pues sintió y escuchó que se abrió la puerta del taxi y pues se metió una señora de edad de aproximadamente unos 45 años. En ese momento pues él se molestó un poco y le dijo que era peligroso, que tuviera mucho cuidado a la próxima, pero pues como era una persona pues un poco de edad avanzada, pues dijo, pues ni modo, no, o sea, la voy a llevar. Por esta actitud de la señora sí se sacó de onda y le dijo que pues no lo volviera a hacer, que tuviera cuidado a la próxima porque pues era peligroso y podía ocasionar un accidente, pero pues decidió llevarla hacia su destino, ¿no? La señora, para todo esto, cuando él empezó a decir que era muy peligroso, pues no le contestó ni nada, solamente le dijo que la llevara a casa, y pues le dio una dirección en un papel bastante viejo que de hecho él todavía conserva. En ese momento él pues reconoció, la dirección, pero la verdad sí estaba un poco retirado de donde ellos estaban. De hecho me comenta que hay rutas de camiones que van específicamente a esos lugares, pero que por la hora pues ya era muy difícil que pasara, pues pasaba como cada cierta hora, ¿no? Y pues ya nada, decidió llevarla. Resulta que en un alto él ve la dirección en el mapa y esa dirección exacta le arroja una casa que está como en un lote baldío, pero él decide ignorarlo y dice, bueno, a lo mejor es una casa que está al lado o esta dirección es referencia y pues está cerca de ahí, ¿no? Y ya decide llegar y efectivamente cuando llegan a la casa se da cuenta que en efecto es una casa que está en un lote baldío y pues está literalmente la casa con restos como si hubiera sido incendiada. Tiene las ventanas rotas y en efecto él le dice, señora, me marca el que ya llegamos, pero pues usted dígame si es aquí o igual si hay un error pues yo la puedo dejar donde sea su casa. En eso la señora le dice, aquí es. Súper cero expresiva, o sea, ni siquiera le decía nada, ni siquiera pues demostraba pues como alivio de que ya llegaron o algo así. Y ya pues en eso la señora se baja y se mete a esa casa que estaba baldía. En ese momento él pues dice, no, pues a lo mejor es una broma, se equivocó, se quedó aproximadamente 5 minutos esperando a que la señora saliera, a ver si ocupaba algo, y en eso él decide gritarle por la ventana del auto y decirle que si todo estaba bien. Él me cuenta que nadie salió, como si nadie estuviera en esa casa. Él pues arranca camino a su casa y llegando busca esa dirección por curiosidad, ¿no? Es en ese momento cuando se da cuenta que hay una noticia de hace años donde en efecto hubo un accidente en donde hubo un incendio y murió un señor y un niño que pues eran personas que ahí vivían, y en otra de las imágenes aparecía la misma señora que él llevó, pero las notas la relacionaban como que era la pareja del señor y la mamá del niño. Y pues en efecto se supone que ella, en las notas de la noticia decía que ella había sufrido un infarto al enterarse de esa noticia, ya que ese día ella no estaba en casa y realmente pues los únicos que pues fueron víctimas del incendio fue el señor y el niño. Y en ese momento él se dio cuenta que él le dio raite a un espíritu que lo único
quería era llegar a casa. Fue algo muy conmovedor para él, pero también súper impactante porque pues él estaba como de que no puedo creer que soy un fantasma. Para todo esto, obviamente cuando él se bajó, la señora ni siquiera le pagó, o sea, simplemente se bajó y él por eso se quedó esperando pues más tiempo, ¿no? A ver qué onda. Pero por el miedo de que era un terreno baldío, pues no se bajó a buscar a la señora, ¿no? Pero me cuenta que en algún momento sí lo pensó porque era un trayecto bastante lejos y pues él quería y pues quería que le pagara lo que había dado el servicio. La verdad creo que está bastante interesante porque pues qué miedo que te des cuenta que le diste a raíz de un fantasma. Y creo que está muy muy interesante porque en algunas ocasiones se dice que no es bueno darle raid a estas entidades, en otras se dice que sí. Yo realmente no sé cómo reaccionaría, pero pues no sé, ustedes qué piensan. ¿Creen que es algo bueno ayudar a estas entidades, darles raid? ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho? Él realmente ahorita lo asimila, pero como que aunque tiene aproximadamente 5 años de que eso sucedió, dice que se le sigue haciendo increíble y pues no sé, o sea, es increíble todo lo que vive esa noche. La siguiente historia también es de un taxista y bueno, realmente estoy sorprendida con la cantidad de acercamientos que estas personas pueden tener con personas que no tienen tan buenas intenciones. Y en una ocasión más esta pues persona tuvo un acercamiento con alguien que aparentemente venía de una secta. Resulta que una noche él pues tuvo un servicio pues en una ciudad que realmente prefiere dejar en anonimato, aproximadamente a 50 minutos del destino donde recogió al pasajero, ¿no? Resulta que esta persona la describe como una persona bastante bien vestida, de hecho con traje, llevaba un maletín pues bastante grande, como esas maletas que se usan para el gimnasio, y pues ya él me comenta que la maleta la puso en la parte de atrás y él se fue de copiloto, ¿no? Arrancaron hacia el destino final y me cuenta que aproximadamente 20 minutos después de que iban en la carretera empezó a oler como muy 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 nauseabundo, como si algo estuviera hecho a perder. En ese momento él pues como que se extrañó y el pasajero se dio cuenta de la expresión de asco que él empezaba a tener, ¿no? El taxista obviamente para todo esto sí trataba de hacerle plática, pero esta persona estaba como muy seria y solamente le contestaba con un sí, ¿no? Y llegó un momento en el que él decidió simplemente ya no sacar plática, y la persona pues decidió irse calladito. Y resulta que en algún momento empezó a oler más fuerte. Me comenta que realmente el olor llegó a ser tan insoportable que decidió bajar las 4 ventanas del carro, ¿no? Me comenta que en cuanto llegó al destino era como una colonia que estaba prácticamente abandonada. Llegó a una casa que no tenía puertas ni ventanas y eso sí, del interior de la casa había como una luz muy, pues sí, como cuando están haciendo una fogata, ¿no? Me comenta que cuando llegaron una persona se asomó, era pues un hombre, se asomó y empezó a aproximarse al carro, ¿no? Para todo esto el pasajero ya se había bajado, ya había tomado la maleta, pero cuando la tomó esta como que se cayó en la parte del piso del taxi, de la parte de atrás, y pues él estaba como que sacado de onda porque el olor fue más fuerte. Para todo esto la otra persona pues ya venía, estaban los dos a un lado del taxi y pues ya no. Resulta que cuando él volvió a ver, o sea, todo fue en cuestión de segundos, volvió a verlos, esas personas ya estaban cambiados con túnicas negras y unos tipo gorros de esos de pico. Él pues en ese momento cuando oyó eso estaba muy asustado. Me comenta que ni siquiera les cobró, o sea, prácticamente lo que hizo fue poner el carro de reversa, arrancar y subir todos los vidrios, ¿no? Llegó a su casa, me comenta que realmente nunca había manejado tan rápido como esa noche.
llegó a su casa y si de camino había hecho 50 minutos, esa vez hizo media hora porque realmente sí estaba muy asustado y empezó a tener como esa paranoia de ¿y si me vienen siguiendo? ¿Y si se dan cuenta que los vi? No sé, o sea, fue algo muy muy fuerte. Me comenta de hecho que para no llegar a su casa y no poner en riesgo a su familia, le dijo a un amigo que si podía quedarse con él. Le dijo que sí, y pues llegó con su amigo, ¿no? A la mañana siguiente, obviamente después de haber contado todo lo que le pasó, su amigo le ayudó a limpiar el taxi y pues en efecto se había derramado un líquido rojo que aparentemente era. Lo más fuerte y lo más delicado fue que después de haber limpiado el taxi, él se dio cuenta que en la parte de abajo del asiento de él había un resto humano. Aparentemente era un dedo. En ese momento él se dio cuenta que todo lo que traía esa maleta era pues algo muy, pues sí, o sea, no tenían buenas intenciones y muy seguramente iban a hacer algún tipo de pues pacto o invocaciones. En ese momento él dice que pues tiró eso. Obviamente para todo esto pues él no quiere dar nada de detalles de todo lo que pasó porque pues le da muchísimo miedo. Todo esto tiene aproximadamente 10 años lo que pasó, entonces pues sí, o sea, fue algo que realmente le impactó mucho. Y le asustó mucho, obviamente no da detalles por motivos de confidencialidad y pues aún así me comenta que ya se fija como que más en el tipo de pasajeros que acepta y sí le tiene un poquito de paranoia a las personas que llevan maletas grandes porque como él dice, o sea, uno nunca sabe qué es lo que llevan. Y pues sí, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que es muy impactante y la verdad creo que esas personas, taxistas, Uber, Didi, cualquier pasajero o cualquier conductor, pues se arriesgan a muchas cosas y pues nosotros pensamos que pueden ser como cosas de delincuencia y así, pero también existen ese tipo de riesgos. Me parecen que pues hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasar con esta última historia. Esta historia realmente también es un encuentro con una de estas sectas. Esta historia no le sucedió a un taxista, pero le sucedió a un conductor de tráiler. Él trabaja en Estados Unidos y le sucedió en una carretera cerca de Nebraska. Me cuenta que hace aproximadamente 5 años, una noche, me comenta que en Estados Unidos solo les permiten manejar 11 horas y pues él ya las tenía cumplidas. Tenía que entregar un cargamento al día siguiente y pues obviamente encontró una carretera, encontró un lugar aparentemente seguro cerca de esa carretera y pues decidió pararse ahí. Me comenta que todo estaba bien, o sea, realmente él se sentía ya bastante cansado y pues se quería dormir, ¿no? En eso me comenta que estuvo hablando con su esposa aproximadamente media hora y pues todo bien. Hasta que pasaron unos 5 minutos de haber colgado con su esposa, él ya estaba tratando de agarrar el sueño, ya saben, viendo videos en el teléfono, estaba bastante relajado. Y me cuenta que en eso empieza a escuchar como murmuros, ¿no? Obviamente para esto él antes de dormirse me cuenta que pues bajó a hacer sus necesidades a unos arbustos que estaban por ahí y esos murmullos empezaron a ser más fuertes. Él empezó a ver para todos lados porque pues aparentemente la carretera estaba sola y pues era una carretera, o sea, no había por qué haber más gente, ¿no? En ese momento él ve a lo lejos que había unas 20 personas vestidas con túnicas blancas y antorchas. Estaban haciendo como un círculo y en ese momento él le habla a su esposa y le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto. Obviamente la esposa le dice, ¿sabes qué? Quítate de ahí, vete a algún lugar más seguro. Y en eso pues él ingenuamente dice, no, pues ¿sabes qué? A lo mejor son personas de otra religión, no creo que tengamos de qué preocuparnos. Me voy a dormir y si escucho algo le hablo a la policía. Igual esta es una carretera pues según él muy transitada porque ya había pasado por ahí obviamente otras veces, pero nunca de noche. Y ya, así estuvo. Él me cuenta que estuvo tranquilo, de repente dejó de escuchar este tipo de murmullos y se quedó profundamente dormido. Hasta que se despertó con su alarma
él había puesto la alarma para aproximadamente las 6 de la mañana y en ese tiempo todavía estaba oscuro, entonces pues estaba a eso, ¿no? Se levantó a las 6 de la mañana y de repente pues observa que como que huele a quemado en la parte de afuera, pero un olor como cuando están asando elotes, así lo describe, ¿no? Y en ese momento él pues se pone la chamarra, se sale a ver y se da cuenta que todas las llantas de su tráiler están ponchadas. O sea, están como picoteadas, como pues si los hubieran picado obviamente a propósito. Y él no sabe a qué hora ni cómo pasó, pero también había como si hubieran tirado líquido rojo. Él me cuenta que pues aparentemente sangre, y en ese momento pues él le habla a la aseguranza, le habla a su jefe, le dice: oye, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto y pues qué onda, ¿no? Y ya pues le dice: no te preocupes, llámale a la aseguranza para que vayan y te cambien las llantas. Y pues así fue, ¿no? Le tuvieron que cambiar las llantas nuevas porque me comenta que fueron dañadas de la cara, entonces pues se tenía que cambiar pues forzosamente, ¿no? Él me cuenta que no sabe si lo que le pasó fue como para que él se fuera, como para retenerlo, y él me cuenta que obviamente algo muy bueno es que siempre le pone seguro al camión, y pues siempre tiene como que un arma para defenderse, ¿no? No un arma de fuego, sino que tiene un bat. Y pues había escuchado de asaltos, pero nunca le había tocado escuchar que pues hubieran este tipo de grupos para pues atacar a personas. No sabe si lo que le pasó fue bueno en el sentido de que pues no le hicieron nada a él, o no terminaron o no alcanzaron a hacerlo, pero él pues afortunadamente puede contar esta experiencia de pues que no le pasó nada. Y después de eso me cuenta que contando esa experiencia con sus compañeros se enteró de otras personas, de otros compañeros a los cuales también habían experimentado este tipo de avistamientos en otras carreteras cerca de Nebraska, ¿no? Él me cuenta que eso es algo más común de lo que uno se puede imaginar, y que realmente hay que tener cuidado cuando pues te decides parar en algún lugar, porque no sabes en qué territorio estás, y sobre todo no sabes si las personas que se encuentran ahí pues están buscando alguna víctima, como en los otros pues casos que nos contaron. No sé qué piensen ustedes, pero creo que está muy cabrón eso, y creo que hay que tener mucho cuidado, porque pues uno nunca sabe qué intenciones tienen las demás personas. Estoy realmente impactada con todas las experiencias que pues la gente cuenta sobre cómo pues fueron casi víctimas de este tipo de sectas. Y pues uno dirá: no, pues cada quien cree en lo que cree, ¿no? Y pues hay que respetar, ¿no? Pero creo que ya llegar al punto en donde pues busquen víctimas para pues hacer algo, creo que pues eso no está bien. No sé qué piensen, pero ese fue el capítulo de esta noche. Espero que te haya gustado, y pues ya sabes que si tienes alguna experiencia similar me la puedes contar. Nos vemos en el próximo capítulo, y pues que tengas una bonita noche.